Estas son grandes aplicaciones para poder modernizar y personalizar Windows 10 a un alto nivel. La guía número 2. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video es traído a ustedes gracias a la plataforma de u2k.com, el cual se especializa en tener grandes licencias de todo tipo, de toda categoría, sin duda sensacionales, obviamente aplicando el código de descuento exclusivo y en específico una clave de Windows 10 Professional o en la clave original genuina, válida. Acá todas las especificaciones, le damos aquí en adquirir y el código, ojo, +1, que es el 24% de descuento, le damos aquí en aplicar. Vamos a darle aquí en aplicar y lo tenemos ya. Por ejemplo, seleccionamos cualquier método de pago totalmente opcional, aquí me lo ha descontado, sin duda es excepcional. Aquí podemos seleccionar, tenemos los métodos de pago totalmente seguros con u2k.com y posteriormente si quisiéramos tener una clave, por ejemplo la de Microsoft Office 2016, también hay otro código de descuento exclusivo que te lo dejo abajo en la descripción, cual es muy básico y muy sencillo. Acá por ejemplo tenemos a Office 2016, directamente consulta enlaces abajo en descripción. Y por ejemplo quisiera aquí quitar básicamente lo pongo acá y es básicamente +2, aplicamos el código de descuento y ya directamente me lo ha rebajado de 32,99 a 27,71. Métodos de pago, como dicho, con u2k.com, totalmente válidos, opcionales, y directamente consulta u2k.com porque sin duda tiene un gran arsenal de software y licencias válidas certificadas que las debes de obtener. Enlaces abajo en descripción. Ok, y ahora sí, de regreso seguramente te vas a estar preguntando por qué demonios le estoy denominando la guía número 2, porque básicamente ya había nombrado, o ya había elaborado de hecho la semana pasada un video acerca de las mejores herramientas para poder personalizar Windows 10, pero se me escaparon estas y sin duda es una guía totalmente opcional, la número 2, para que puedas modernizar y personalizar Windows 10 a tu propio estilo. Sin duda ya lo sabemos, Windows 10 es una plataforma mucho más abierta que sus competidores y claro que sí, puedes hacer casi lo que quieras dentro de lo razonable. Hay una variedad de aplicaciones gratuitas y hay otras de pago que también habría que mencionar. Ya después voy a estar elaborando una específicamente para aplicaciones de pago, pero en esta ocasión se van a centrar meramente en herramientas que son totalmente gratuitas para personalizar Windows 10. Y claro que sí, no voy a estar destacando la parte de instalar temas porque en el modo gratuito pues podríamos encontrar una gran infinidad de herramientas y obviamente claro que sí, consulta los enlaces abajo en la descripción. Cambiar el color sólido, elegir una imagen, realizar cambios de transparencia en el escritorio, pues obviamente sin duda este video lo debes de observar. Hay una variedad de otras formas de personalizar Windows 10 que obviamente las debes de conocer y una de ellas es barra de tareas X. Ojo, barra de tareas X o también llamado taskbar es una aplicación popular que se encuentra tranquila en la bandeja de sistema de Windows 10 y está diseñada para contener tus iconos, accesos directos y aplicaciones abiertas en la parte inferior de la pantalla. Probablemente esta la relaciones demasiado con una que mencioné la semana pasada llamada Falcon X. Prácticamente es lo mismo, te permite centrar los iconos de la barra de tareas y alterar el aspecto de la barra con efectos de desenfoque, transparencia o efecto acrílico de diseño fluido. Puedes obtener Taskbar X desde los enlaces que te voy a estar proporcionando abajo en la descripción. Si quieres apoyar al desarrollador, ojo, puedes pagar tan solo €1 y comprarla directamente desde el Microsoft Store, pero si no te voy a estar dejando otra opción que es directamente desde el repositorio de GitHub, pero es totalmente free, así es que consulta los enlaces abajo en descripción. Luego después tendríamos a la herramienta Trompeta o EarTrunk, que es una aplicación de control de volumen con interfaz de usuario moderna, limpia, sin duda también es amigable, y EarTrunk reemplaza los controles de volumen predeterminados basados en la barra de tareas de Windows 10 y hace que navegar por los diversos dispositivos de audio en la máquina con Windows 10 sea mucho más sencillo. EarTrunk también viene con un mezclador de volumen incorporado que permite administrar dispositivos de audio predeterminados y cambiar el volumen de aplicaciones individuales. Obviamente los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción. Los desarrolladores también han incluido la opción de silenciar rápidamente los navegadores web como Chrome y Microsoft Edge. Cuando los sitios web comienzan a reproducirse en segundo plano, obviamente se puede visualizar ahí en EarTrunk. Además se coloca un control de volumen en la barra de tareas y puedes acceder haciendo clic en el icono de sonido.
Para desactivar los controles predeterminados puedes abrir Windows Search y buscar activar o desactivar los iconos del sistema y desactivar la función de controles de volumen, pero lo puedes obtener. Obviamente Earthroom en su última versión, la 2.0, lo puedes adquirir directamente desde la Microsoft Store, enlaces abajo en descripción. Luego después tendríamos a lo que me gusta llamarle el vistazo rápido o el Quick Lock, que sin duda es una herramienta de Apple para macOS, pero obviamente está incorporada para Windows. Es bastante conveniente y ofrece una excelente manera de echar un vistazo rápido a algo sin iniciar directamente lo que es la aplicación. Esta es sin duda mi favorita. La función de vista rápida te permite presionar la barra espaciadora para tener una vista previa de la fotografía, el contenido de un documento, de un video, de cualquier cosa. Prácticamente también puedes obtener la función de vista previa rápida, que ojo es muy similar a la de macOS en Windows 10. La puedes obtener, claro que sí, directamente desde la aplicación de Microsoft Store. La puedes encontrar como Quick Lock de Microsoft Store, obtener una vista previa de la mayoría de los archivos de Windows 10 sin cargar una aplicación real. Y Quick Lock es completamente free, te permite, como he dicho, previsualizar JPG, PNG, textos, documentos, todo tipo de archivos. Cuando la aplicación se instala y se ejecuta en segundo plano, puedes presionar la barra espaciadora para abrir una vista previa y tocar la barra espaciadora nuevamente para cerrar dicha vista previa. Por defecto, la aplicación se agrega a la lista de programas de inicio y se iniciará cada vez que inicies el sistema operativo, así es que sin duda consulta los enlaces abajo en descripción. Y luego después tendríamos la experiencia de búsqueda inmersiva, que es prácticamente una función que viene incluida en la última actualización de las Power Toys. Sin duda ya lo saben, Power Toys es igual a productividad, y claro que sí, obviamente los enlaces como siempre estarán abajo en la descripción. Ya lo hemos venido mencionando a lo largo del canal, las Power Toys, que sin duda te permiten poder, pues obviamente, llevar a cabo esto de tener una alta productividad. Y con esta función de experiencia de búsqueda, básicamente Alt más lo que es la barra espaciadora te da un atajo del teclado de prácticamente todo el sistema. A diferencia de la búsqueda de Windows, esta herramienta de búsqueda también te permite buscar procesos, incluso puedes usarlo como una calculadora y funciona más rápido que Windows Search. Así es que sin duda Power Toys, la última actualización, consúltalo abajo en descripción. Y ya para terminar tendríamos archivos UWP. Files UWP es un reemplazo moderno para File Explorer en Windows 10. Utiliza Fluorescing con soporte completo para el modo claro y oscuro, y también utiliza iconos que coinciden con el resto del sistema operativo de Windows 10. Sin duda no me gusta tanto este nuevo explorador de archivos. Lo puedes encontrar desde la Microsoft Store, ya lo venía mencionando en algunos videos pasados. Además hay que mencionar que la interfaz de usuario moderna pues obviamente no me gusta tanto, se ve muy sólida, y Files UWP también viene con soporte de pestañas que te permite abrir una pestaña de múltiples carpetas y ubicaciones de archivos al mismo tiempo. Eso yo creo que es un plus. Sin duda habría que mencionar un problema, y es que la aplicación se vuelve más lenta cuando a menudo cargas múltiples ubicaciones, carpetas o accedes a demasiados archivos. Ahí es cuando he notado que está demasiado lenta. No me gusta tanto, es una versión preliminar, la puedes obtener sin duda, consulta los enlaces abajo en la descripción. Como he dicho, es una versión preliminar, pero de igual manera te puede encantar o no. Y bueno, ya hasta aquí estaría dejando lo que es esta guía número 2 de mejores programas o mejores hacks para poder modernizar y personalizar Windows 10. Y ya me despido ahora sí, Master Tuto fuera, peace out.